Hello everybody, welcome to the English practice. Hola a todos, bienvenidos a la práctica de inglés. Esta es una pequeña práctica que vamos a hacer antes de desarrollar el examen mensual 2. Bien, su examen va a venir dividido en dos partes. Va a venir entre ordenar oraciones y complementar oraciones. Y el tema principal que vamos a ver es el pasado simple. Bien, tanto para ordenar oraciones como para complementarlas, necesitamos saber lo que es la fórmula o the structure of a sentence. And we have to remember the structure of the sentence. Tenemos que recordar la estructura o la fórmula de la oración, que en este caso sería sujeto, subject, verb in past, verbo en pasado, and complement y complemento. Bien, tengo acá la oración I, my, did, homework. Bien, primeramente tengo que fijarme en qué tiempo está, si está en afirmativo o si está negativo o si es una pregunta. Entonces, si no veo nada que me indique que es una pregunta o si no veo nada que me indique que está en negativo, quiere decir que está en afirmativo. Y el orden sería I, sujeto, did, verbo en pasado, my homework, complemento. Y ahí tenemos ordenada ya la primera oración. Pero ¿qué hay de la segunda oración? Primero tengo que buscar, como les dije con anterioridad, algo que me indique si está en negativo, si está en forma interrogativa o si está en afirmativo. Encontré un not entre todas las palabras. Quiere decir que la oración está en negativo. ¿Veo algún signo de interrogación? No veo ningún signo de interrogación. Entonces procedo a ordenarla. Did he read book knock? Da. Entonces veo que ahí está un he. He, sujeto. Ahora, como está en negativo, tengo que poner lo que es el verbo auxiliar junto con not. Did not. Esto es lo que me indica que la oración está en negativo. No es en sí que did sea aquí el verbo principal, no, sino que es un verbo auxiliar que indica negatividad. Bien, en este caso sería el verbo principal read. He did not read the book. Entonces ahí tenemos ya ordenada lo que es la siguiente oración. Luego, para complementar acá, hace falta un verbo, pero tengo que fijarme bien en el complemento para poder complementar esta oración de la mejor manera. Complemento: pasta, espaguetis, macarrones, etc. Bien, entonces quiere decir yo comí. Ahora bien, si acá entre paréntesis les aparece un signo afirmativo o les aparece lo que es un signo negativo, tienen que tomar eso muy en cuenta, porque si les aparece en negativo quiere decir que deben complementar la oración de manera negativa. Did not. O si les aparece el signo afirmativo, únicamente tienen que poner el verbo en pasado. Vamos a suponer que en la oración aparece el signo afirmativo. Entonces, ¿cuál sería el pasado de comer? What is the past of the verb eat? En este caso sería ate. Únicamente pongo el verbo y ya tengo ahí lo que es el complemento de la oración. I ate pasta yesterday. El elemento que le faltaba era el verbo. Ahora vamos a hacer acá que tenemos did not my test. Aquí nos hace falta lo que es un sujeto y el verbo. Nos hacen falta dos elementos. Bien, una cosa muy importante que les tengo que decir es que su examen viene de opción múltiple. Entonces, busco la opción múltiple que tenga sujeto, porque puede ser que hay alguna opción que no tenga sujeto. Y digamos que en la opción múltiple encontré el sujeto she, ella. She did not. Ahora que ya encontré el sujeto y que tengo acá el verbo auxiliar did con la palabra not, y en el complemento dice my test, mi examen, entonces el verbo va a ser do.
Do aquí significa hacer. Hacer. En el caso de did not, no tiene significado más que no, como verbo auxiliar, pero como verbo principal, como es en este caso, do significa hacer. Entonces, el complemento, tanto el sujeto como el verbo, serían she y el verbo do. She did not do my test. Y esta sería una pequeña práctica que tendremos antes del examen mensual 2. Espero que les haya ayudado, que les haya servido para algo y que puedan salir lo mejor posible en el examen mensual 2. Nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.